Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la lectura detallada de un cuento que ustedes me solicitaron en la casilla de los comentarios llamado Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo. De hecho, esta semana vamos a estar teniendo análisis de cuentos, que ha sido algo que ustedes me han dejado muchísimo en la casilla de los comentarios. Vamos a analizar La Mosca Azul y también un cuento de Borges llamado Amazon. Así que si ustedes quieren que esté reseñando otros cuentos, haciendo lectura de alguna obra literaria, me lo pueden dejar en la casilla de los comentarios. Un poquito les quiero dar algo de información con respecto al canal. Hemos estado enfocados en la producción de contenido de formato corto, haciendo muchos shorts. Les pido a todos ustedes que me apoyen compartiendo y compartiendo esos shorts en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en sus estados de WhatsApp. Esa es la mejor manera de apoyar la producción de contenido en este canal. Esperamos poder terminar el año con 40,000 suscriptores y eso solamente lo podemos hacer con tu ayuda, así que agradezco muchísimo a toda la gente que llega al canal, que comenta, que comparta, que me regale un pulgar arriba. Todo eso ayuda a fortalecer mi comunidad, así que les agradezco mucho el apoyo. Hoy lo que vamos a hacer entonces es leer un cuento que ustedes me solicitaron en la casilla de los comentarios y vamos a elaborar una lectura detallada. Antes de comenzar, quisiera recordarles que si ustedes son estudiantes y obviamente están en este canal porque están tomando algún curso de maestría en literatura, yo ofrezco asesorías completamente personalizadas para hacer análisis de poemas, ensayos personales, ya sea tipo científico, literario, ensayos de causa y efecto, ensayos de problema-solución, análisis crítico de cualquier obra literaria, incluyendo el siglo de oro español o cualquier literatura hispanoamericana, lecturas detalladas de cuento, que de hecho es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a explicar cuáles son los pasos que se siguen para hacer una lectura detallada. También les ofrezco ayuda en la elaboración de tesis monográficas, específicamente en hacer la pregunta de investigación, delimitar el tema, extraer objetivos general, objetivos específicos, también elaborar justificación, antecedentes, marco teórico, marco metodológico, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos, recopilación de esos instrumentos, procesamiento de información, resultados, conclusiones, recomendaciones y obviamente también la elaboración de la lista de referencias, ya sea en formato APA o en formato MLA. Así que si alguno de ustedes está interesado en que yo sea su tutora, pues recuerden que eso lo pueden lograr simplemente contactándose a través del botón unirme al lado de suscribirme que está en mi canal de YouTube. Los pagos son completamente seguros y tengo niveles desde $100 al mes hasta $500 al mes, obviamente en dependencia de la necesidad que ustedes tengan. Bueno, vamos a movernos entonces un poquito a las instrucciones de la asignación. De hecho, esto es una tarea real de uno de mis estudiantes en mi programa de tutoría y dice así también la profesora, porque era un cuento que me pidieron, pero que también estaba analizando en mi programa de tutorías con un estudiante. Realiza una lectura detallada del cuento Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo, y para ello sigue las siguientes orientaciones. Lee el cuento con detenimiento e identifica las figuras literarias. Selecciona de 2 a 4 oraciones del cuento que escogiste. Escribe de 250 a 300 palabras de la lectura detallada y recuerda que en una lectura detallada el objetivo principal es identificar las características resaltantes del texto, las figuras retóricas, los elementos de la estructura, el uso e impacto del vocabulario, las referencias culturales e históricas. Y las oraciones que selecciones de este cuento para analizar pueden ser sobre una escena del cuento, un concepto que se discute a través del argumento, el discurso del narrador, el discurso o la acción de los personajes, la presentación de elementos del realismo mágico, etc. Entonces, lo primero que hay que entender es que una lectura detallada no es más que leer el cuento y luego extraer algunas oraciones con el objetivo de hacer un análisis crítico. También es parte de la lectura detallada que ustedes investiguen un poquito de la vida del autor para comprender mejor la obra.
Entonces, específicamente este cuento está escrito por el mexicano Juan Rulfo. Recuerden que fue un escritor que creció en un orfanato debido a que su padre fue asesinado cuando él era muy pequeño, y por eso en este canal nosotros tenemos un cuento que se llama No oyes ladrar a los perros, que específicamente es un reflejo de esa vivencia que tuvo Juan Rulfo siendo pequeño, ¿no? Con la muerte de su padre. Escribió una única novela a lo largo de toda su vida, seguramente ustedes lo conocen, es la famosísima novela Pedro Páramo, y un sinnúmero de cuentos, y hoy vamos a leer uno de esos cuentos, ¿no? Su obra está enmarcada concretamente dentro del realismo mágico. Hay quien considera que incluso Juan Rulfo fue el padre del realismo mágico, sobre todo porque a través de su obra Pedro Páramo, él influyó a otro escritor muy importante que fue Gabriel García Márquez. Trabajó como etnógrafo, como fotógrafo y también como escritor. Fue crítico de la Revolución Mexicana, ya que consideraba que era un sistema injusto de redistribución de la riqueza, y porque de hecho sus padres o su familia, más bien, aunque no eran ricos, sí tenían tierras. Entonces a él le molestó mucho que durante la Revolución Mexicana su familia fuera confiscada. Entonces era muy crítico con todos los sistemas de izquierda. En su vida personal sabemos que Juan Rulfo tuvo serios problemas con el alcohol. Uno de sus mejores amigos, Juan Carlos Onetti, también era una de las personas con las cuales él salía, bebía. Entonces el alcohol siempre fue algo bastante presente en su vida y fue algo que él tuvo que enfrentar. En su obra se ve reflejada sobre todo la vida rural del campo de México, porque él consideraba que a través de la literatura era posible retratar escenas latinoamericanas, personajes latinoamericanos. Por eso normalmente en estas obras vemos figuras desafortunadamente cercanas para nosotros, como los dictadores, la corrupción, el abuso de poder, el machismo hacia la mujer, la misoginia, ¿no? Que son temas que los escritores obviamente intentaron retratar en su obra. También hace uso de regionalismos y de un lenguaje muy coloquial que permite ubicarnos en la región que describe y también nos permite entender mejor la situación económica de sus personajes, ¿no? Entonces, diciendo esto, vamos a hacer la lectura del cuento. Luego de la lectura del cuento voy a ir marcando las figuras literarias o retóricas y finalmente vamos a hacer la lectura detallada. Entonces el cuento se llama Es que somos muy pobres. Obviamente hay una vinculación muy fuerte entre este título y la narración, que ya ustedes lo van a entender. Y dice así: aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer todos los de mi casa fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Entonces, al inicio de la narración, si ustedes se fijan, hay la presencia de un hipérbole cuando el narrador dice: aquí todo va de mal en peor, ¿no? Ya nos avisa que obviamente es una familia probablemente pobre, con una situación complicada. Luego dice: la semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, vean ustedes claramente una personificación, la tristeza no puede bajar ni subir, solo podemos bajar y subir las personas. Y estas son figuras literarias que utiliza el escritor para hacer más bella su narración. Luego dice: a mi papá eso le dio coraje, ¿no? Si ustedes se fijan, esto es un regionalismo. Dar coraje normalmente es
una manera que se utiliza mucho en México de indicar que le dio rabia, obviamente por la destrucción que había causado el aguacero, ¿no? Entonces a mi papá eso le dio coraje. Y el aguacero llegó de repente en grandes olas sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. O sea, obviamente también aquí hay una hipérbole, ¿no? Porque dice que el aguacero prácticamente llegó en grandes olas de agua, lo cual pues probablemente sea bastante exagerado, seguramente no fue tan así, pero para darle ese sentido de tragedia, ¿no? De desastre natural. Luego tenemos algunos epítetos cuando él menciona agua fría o también cebada amarilla. Recuerden que el epíteto es la unión del adjetivo con el sustantivo común. Y aquí lo vemos claramente para describir elementos importantes dentro de la narración. Entonces ya nos comenzamos a ubicar que esta es una familia campesina que vive de su trabajo, que vive del cultivo de la tierra, y el hecho precisamente que estén a merced de la naturaleza también es una indicación de su gran pobreza. Luego dice, y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río, ¿no? O sea, él personifica el río como si el río hubiera llegado, agarrado la vaca y se la hubiera llevado, ¿no? Y sabemos que obviamente quien se puede llevar algo es una persona, pero él está personificando al río, ¿no? Luego dice, el río comenzó a crecer hasta 3 noches a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida. Entonces cuando dice el estruendo que traía el río, obviamente aquí hay otra personificación. Luego hay una comparación cuando el autor dice como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Dice que es una comparación porque tenemos el nexo como. Recuerde que la comparación se crea con el nexo como cual lo parece. Y aquí lo tenemos claramente. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Y ven aquí el buen uso de la reduplicación en la repetición de la palabra sonido, ¿no? Que también es otra figura retórica o de pensamiento. Vamos a seguir con la lectura. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando, por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Entonces vamos a encontrar las figuras retóricas en este fragmento. Cuando me levanté en la mañana estaba llena de nublazones, obviamente hay un sentido hiperbólico, ¿no? Nublazones es como una especie de derivación de la niebla, ¿no? Obviamente de esta oscuridad que hay cuando hay un desastre natural. Entonces nos ubica en eso, hay un cierto sentido de hipérbole. La mañana estaba llena de nublazones, o sea, llena de nubes, y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Bueno, en realidad este lloviendo sin parar también es una hipérbole, bueno, porque es imposible que llueva completamente sin parar, es imposible, es una exageración del narrador. Luego dice, se olía como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. Entonces aquí tenemos claramente una figura olfativa, ¿ok? Porque vemos que está haciendo alusión al olor, ¿no? Que percibimos a través de los sentidos. Recuerden que las figuras pueden ser visuales, pueden ser olfativas, pueden ser táctiles, cuando apelamos obviamente a cualquiera de los sentidos humanos y en este caso, como dice, el olor podrido del agua revuelta está apelando al sentido del olfato. También ven qué interesante que el agua normalmente está vinculada a la vida, donde hay agua se dice siempre que hay vida,
Pero aquí hay una imagen contraria a este concepto positivo del agua. Más bien el agua aquí representa perdición, representa muerte, destrucción. O sea, es importante tener presente que dentro del simbolismo que podemos identificar dentro del cuento, el agua, contrario a lo que generalmente ocurre, no representa algo bueno, sino la destrucción y la muerte de esta familia y específicamente de la hermana de este niño, como vamos a entender un poquito más adelante. Luego dice, el río ya había perdido sus orillas, ¿ok? Claramente el río no puede perder algo, entonces estamos en presencia aquí de una personificación. Luego cuando dice el chapaleo del agua se oía al entrar por el corral, claramente tenemos otra imagen auditiva, ¿no? Porque es como si oyéramos el ruido del agua cuando está entrando, ¿no? A través de las casas, a través de los corrales y cómo esa agua va destruyendo todo. Y también nos permite como ubicarnos en esa situación dramática que está viviendo esta familia, ¿no? Por la destrucción tan evidente que está haciendo el agua de lo poco que tienen, porque esta es una familia pobre, ¿no? Luego dice, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar. Entonces, obviamente, un río no se puede llevar a nadie, nos podemos llevar nosotros algo, yo me puedo llevar algo, el río no, y entonces claramente aquí cuando dice el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo, tenemos una personificación. Luego dice, era el único que había en el pueblo y por eso nomás, otro regionalismo, la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Entonces, ¿será la más grande? Bueno, probablemente nuevamente aquí estamos en la presencia de otra hipérbole que lo que intenta es acentuar la destrucción que ha ocasionado obviamente la crecida del río y las lluvias. Luego dice... Vamos a seguir con la lectura. Mi hermano y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua. Vean también ese uso amontonadero de agua, o sea, ese montón de agua. También aquí hay una hipérbole, una exageración, que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra oreja colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar el río este cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral porque si no de su cuenta allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Entonces aquí vemos también la presencia de otras figuras retóricas y se presenta un personaje importante dentro de la narración. Ya vemos el niño que nos ha presentado a su hermana, que se llama Tacha, pero también a otro personaje que está personificando, que es la serpentina, ¿no? Que es una vaca que su padre ha comprado para su hermana, ¿no? Veamos las figuras retóricas en este fragmento. Dice, allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Bueno, obviamente hay una hipérbole, ¿no? No pueden estar de manera indefinida viendo el río. Entonces, probablemente aquí hay un sentido bastante hiperbólico. Se quedaron mucho tiempo viendo el río, pero es imposible que estuvieran horas y horas y horas viendo el río, ¿no? Obviamente debieron, habrá sido una hora lo más, pero más tiempo no lo creo. Luego tenemos una comparación cuando dice como que quieren decir algo, pero no se oye nada, y esta comparación la está creando a través del uso del next como, no está comparando dos elementos. Aquí está claramente porque dice después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo junto al río hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran.
Vean que no lo marqué, pero aquí en abren y cierran hay claramente una antítesis, que también es otra figura retórica, ¿okay? Que consiste precisamente en contraponer lo contrario. Entonces, abrir es lo contrario de cerrar. Ahí tenemos la figura retórica y luego dice y cómo, que quieren decir algo, pero no se oye nada. Entonces, claramente hay una comparación. Y vean ustedes que él dice como si el ruido del río fueran bocas que hablan. Eso básicamente es lo que quiere decir. Bueno, luego nos personifica la serpentina, que es esta vaca que tiene su hermana, que luego vamos a entender por qué es tan importante, porque una de las cosas más crudas que tiene precisamente el cuento es cómo puede ser que una familia o una niña entregue su felicidad, su destino a una vaca, ¿no? Y lo vamos a entender a través de la narración, porque esta es una familia muy pobre, por lo que esta vaca representa el único patrimonio que tiene la hermana de nuestro narrador, ¿no? También hay una descripción de cómo es la vaca. Dice que tiene una oreja blanca, aquí tenemos una antítesis y otra colorada y muy bonitos ojos, ¿no? Entonces, vean ustedes que presenta a la vaca prácticamente como si fuera un ser humano, ¿no? Como si tuviera características que solo tenemos las personas, ¿no? Entonces, luego nos dice, la palabra atarantada la marqué porque esto es un regionalismo. Atarantada significa como un poco tonta, ¿ok? Sin habilidad. Bueno, obviamente estamos hablando de una vaca, pero bien qué curioso cómo el narrador le atribuye cualidades humanas a la serpentina, ¿no? Porque dice que es atarantada. Y en todo caso, atarantadas podemos ser las personas, ¿no? Un poco como atolondradas sería, ¿no? Como tontas o agitadas, ¿no? Pero vean ustedes nuevamente. ¿Por qué hace esta personificación? Porque la vaca dentro del cuento va a ser equivalente a un ser humano. Entonces prácticamente al ser una familia tan pobre, esta vaca va a ser equivalente al patrimonio y a la única posibilidad que tiene esta niña de casarse en algún momento con un hombre bueno, ¿no? Entonces luego nos cuenta que seguramente pues vino el río y que se llevó a la vaca. Y aquí hace otra comparación cuando dice cómo se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Entonces tenemos claramente la creación de la comparación, compara dos elementos a través del nexo como cual o parece, que son los nexos de la comparación, ¿no? Luego dice, y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No más por eso no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. Entonces, aquí también nuevamente, ¿no? Vemos esta tristeza que tiene la familia al haber perdido esta vaca. ¿Okay? Que además descubrimos que tenía un becerrito, por lo cual el agua se llevó la vaca, se llevó al becerro y por tanto Tacha, que es la dueña de estos animales, lo ha perdido todo. Vamos a encontrar las figuras retóricas en este fragmento. Aquí en agua negra tenemos un epíteto, como es el agua negra, y nuevamente esta asociación entre agua y destrucción y muerte, que es bastante característica de este cuento de Juan Rulfo. Luego hay una comparación, ¿no? Dice que el agua negra y dura es como si fuera tierra corrediza. Aquí tenemos la comparación con el nexo como. Luego dice, tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Vean ustedes cómo nuevamente personifica a la vaca, como si prácticamente pudiera hablar, pedir auxilio. Sabemos que pues eso es imposible, pero hay un sentido de personificar al animal para darle mayor relevancia dentro de la narración, ¿no? Bramó como solo Dios sabe cómo, ¿no? Hay obviamente aquí una hipérbole, ¿no? Porque pues, obviamente una exageración, no hay manera de saber si bramó como solo Dios sabe, ¿no? Hay un sentido bastante hiperbólico que nos transmite que al final la vaca muere, ¿no?
Luego tenemos una imagen visual cuando dice, solo dijo que la vaca manchada, aquí tenemos un epíteto también, pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que ahí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de la vaca. Entonces, vean ustedes la imagen visual porque prácticamente nos podemos imaginar a la vaca siendo arrastrada por el río. ¿Ok? Vean ustedes que prácticamente nos lo podemos imaginar mentalmente y ese es el objetivo de esta figura retórica, precisamente transportarnos a ese momento, ¿no? Bueno, luego dice, nomás por eso no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo, o sea, si fue que Dios los ampare a los dos. Entonces, nuevamente, vean ustedes aquí un sentido bastante hiperbólico y obviamente también una alusión religiosa que nos deja claro que esta familia es católica o cristiana, ¿no? Continuamos con la narración. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana, con el deseo de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chillidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por agua al río y a veces cuando uno menos se lo esperaba, ahí estaban en el corral revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada uno con un hombre trepado encima. Entonces aquí se nos va revelando por qué razón la familia está tan angustiada por la pérdida de la vaca, ¿no? Porque nos dice claramente que su papá, que obviamente es un campesino, es un hombre pobre, ahorró para comprarle esta vaquita a una de sus hijas para que no se volviera piruja. También la palabra piruja es un regionalismo y en México significa prostituta, ¿no? Entonces, luego nos dice que ya habían otras hermanas que debido a la pobreza de la familia, a que había muy escasa movilidad social, seguramente no podían ni estudiar ni ir a la universidad, pues salieron un poco torcidas, ¿no? Se ve la palabra retobada, que es un regionalismo que indica que obviamente eran muchachas pues como con una vida desordenada y que además ellas hacían cosas malas. Aquí tenemos un eufemismo, vean ustedes que no dice directamente, al menos en esta parte, que se dedicaban a la prostitución, pero sí lo da a entender, ¿no? Porque aquí dice que y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor que les enseñaron cosas malas, ¿no? Ahí tenemos el eufemismo. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chillidos cuando las llamaban a altas horas, aquí tenemos un epíteto, de la noche. Después salían hasta de día, iban cada rato por agua al río y a veces cuando uno menos se lo esperaba estaban en el corral revolcándose en el suelo todas encueradas. Quiero marcar aquí la palabra encuerada, que también es un regionalismo que indica que estaban desnudas y cada una con un hombre trepado encima. Ven ustedes que esta descripción, aunque sí es un poco gráfica, es casi la descripción de un niño, porque él no entiende bien lo que está pasando, solamente dice que sus hermanas mayores se iban con los hombres, se revolcaban en la tierra, sin decir directamente que pues eran prostitutas, pero se entiende perfectamente, ¿no? Y esto es porque, claro, lo que intenta hacer el narrador es sentirnos en la voz del protagonista, que obviamente es un niño, porque si fuera un adulto hablaría de manera diferente. Continuamos con la narración. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. Y aquí
se nos revela algo muy importante, ¿no? Que lo que le decía, que esta es una familia muy, muy, muy pobre y es tanta la pobreza en esa zona que el valor de Tacha está determinada por el único bien material que le puede dar su padre, que es una vaca, ¿no? Y nos refleja con mucha crudeza la situación real del campo en México, y no solo en México, en nuestros países latinoamericanos, donde efectivamente una mujer puede valer una vaca, un carnero, ¿no? Es dramático, pero pasa, y Juan Rulfo lo que intenta es retratar esta realidad que puede ser que para nosotros que vivimos en la ciudad sea una exageración, pero que no lo es porque en el campo así sucede. Y también llama mucho la atención cómo el sueño de esta familia, vean ustedes que no es que la niña salga del campo, que vaya a la universidad, que estudie, sino que la única posibilidad de escalar y de sobrevivir que tiene Tacha es casarse con un hombre bueno, vean ustedes aquí el uso del epíteto, que la pueda querer para siempre. Y aquí hay un sentido bastante hiperbólico, como exagerado, y vean ustedes que es como si la familia depositara toda la esperanza de sobrevivencia en un hombre. Pero ese hombre no va a verse seducido por la inteligencia de Tacha, ni siquiera por su belleza, que sería como el canje más tradicional, sino por la posesión de esta vaca, ¿no? Luego aquí dice, porque así fue, mi hermana Tacha está tantita así, de retirada de hacerse piruja y mamá no quiere, ¿no? Bueno, esta parte no la había leído. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque así, si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja y mamá no quiere. Entonces vean ustedes aquí el uso de otro regionalismo, la palabra tantito, que significa en México está a punto de, y tenemos otro regionalismo que ya lo había explicado, que es la palabra piruja, que significa prostituta, ¿no? Y dice, y mamá no quiere. Continúo con la narración. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Vean aquí el uso del epíteto. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? ¿No? Aquí tenemos mal ejemplo, un epíteto. Ella no se acuerda, le da vueltas a todos sus recuerdos, una personificación, y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda, y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las dos. Entonces nuevamente vean ustedes cómo viene esta información religiosa, que Dios les ampare a las dos, y la preocupación que tiene la familia, que además está muy decepcionada porque sus hijas mayores cayeron en la prostitución. Pero es interesante ver cómo la madre no se siente mal por esa situación, obviamente, pero en ningún momento explica que estas niñas seguramente no tuvieron otra opción. No tenían opción porque eran muy pobres de estudiar, de ir a la universidad, y la única salida que tuvieron para salir de la pobreza en la que estaban fue la prostitución. Luego continuó con la narración. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que como palo de ocote crece y crece. Vean aquí la comparación, cómo compara la hermanita con un palo de ocote, que crece y crece, hay una reduplicación, y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados, para llamar la atención. Entonces aquí también hay una figura visual importante que nos deja entrever que Tacha está creciendo, que prácticamente se está haciendo adolescente, y que la gran preocupación de la familia es que una vez que ella crezca, desarrolle, dirían en el campo, ¿no? Puede ser que caiga en la prostitución como cayeron sus hermanas, y esto también es una prefiguración del destino real que va a tener la protagonista, porque Tacha realmente no va a tener otra salida y se va a dedicar a la prostitución. Entonces vemos esta figura visual, nos imaginamos una niña prácticamente entrando a la adolescencia y nos describe físicamente cómo es la niña, también con esta connotación un poco sexual, que lo que indica es que cuando ella sea una mujer hermosa y desarrolle, seguramente también va a hacerse prostituta como las hermanas, ¿no? Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, hay obviamente una hipérbole, y acabará mal.
como que estoy viendo que acabará mal. Y vean ustedes aquí esta presencia de la prefiguración, que también es una figura retórica, que ya nos anticipa que esta niña va a tener un mal final, ¿no? Va a terminar mal y ese mal es igual a prostitución, ¿no? Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Vean nuevamente la personificación del río. Además, el río siempre con una connotación negativa, de destrucción, de muerte, de tragedia. Está aquí a mi lado con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Vean ustedes aquí qué bien manejada está esta comparación, porque dice por su cara corren chorretes de agua sucia. Nuevamente el agua, vean que es sucia, negra, pútedra, ¿no? Sucia, no es un agua desagradable. Y la compara, ¿no? Como si el río se lo hubiera metido dentro de ella y saliera a través de sus ojos en forma de llanto. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. Y ven ustedes la repetición de la palabra llorar, bueno, del verbo llorar, llora, llora, lo repite continuamente. Esa reduplicación es para hacer énfasis en la tristeza que siente Tacha. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo. Básicamente nos imaginamos ella llorando, viendo el río, perdido su vaca, perdido el becerro y cualquier posibilidad de salir adelante en la vida, ¿no? El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, o sea, llorando, ¿no? Cuando uno llora hace este movimiento, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Y vean ustedes aquí cómo termina la historia construyendo dos imágenes poderosas. Primero hay una imagen olfativa, cuando dice el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, ¿no? Nuevamente lo que les digo, el agua está asociada a destrucción, muerte. Y luego tenemos una imagen visual cuando dice y los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Y ya sabemos que la perdición va a ser la caída de ella en la prostitución, por tanto ya no va a poder romper la tragedia familiar y también, al igual que sus hermanas mayores, va a terminar convertida en una prostituta, ¿no? Bueno, luego que hicimos la lectura del cuento, encontramos todas las figuras retóricas, vamos a hacer la lectura detallada. Para hacer la lectura detallada de un cuento, tenemos que elegir normalmente de 3 a 5 líneas que nos hayan impactado y hacer un análisis crítico de estas líneas. Y obviamente esta lectura detallada tiene que tener un título que recoja la esencia de las oraciones del cuento que elegimos. Entonces, en este caso va a ser la representación machista de la mujer en el cuento, y las líneas que yo extraje para hacer esta lectura detallada son estas. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella solo por llevarse tan bien aquella vaca tan bonita. Recuerden ustedes que como le están extrayendo del cuento, deben de poner el apellido del autor y la página específicamente de donde extrajeron estas líneas para que sigan adecuadamente la normativa APA. Y luego que ustedes seleccionan las líneas del cuento que van a analizar, viene la lectura detallada. Entonces vean la lectura detallada de estas líneas. En este fragmento se ve claramente una de las características más importantes del realismo mágico, ya que Juan Rulfo retrata de manera muy triste y cruda la realidad de las familias pobres en Latinoamérica. En el cuento se ven claramente varios escenarios de la realidad americana, los cuales reflejan que las hijas de las familias pobres solo tienen 2 salidas en la vida: casarse con un hombre que las mantenga o prostituirse. En este fragmento en concreto se revela de manera trágica cómo sin su vaca Tacha no podrá tener un matrimonio ventajoso, ya que como mujer no tiene virtudes suficientes para atraer a un buen marido. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no tiene virtudes suficientes? Probablemente porque ni siquiera sabe leer, no sabe escribir. Entonces ella no tiene manera de tener un trabajo que le permita mantenerse en la vida, ¿no?
De esta forma se ve claramente la visión machista, patriarcal y androcéntrica que prevalecía en México al momento de escribir este cuento, ya que al no trabajar y al no ser económicamente independientes, las mujeres dependían de dotes escuálidas para atraer maridos. Esta visión de la mujer como si fuera un ser inferior y sin ningún valor está claramente reforzada por la expresión "y eso ahora va a estar difícil", y es claramente una prefiguración del destino de Tacha. Debido a la pérdida de su vaca, ella también terminará convertida en prostituta, al igual que sus hermanas, ya que dejará de ser una transacción económica valiosa para los campesinos del zona. Esta idea se acentúa a través de la personificación de la vaca, cuando el autor señala solo por llevarse aquella vaca tan bonita. Es como si la vaca valiera más que ella, aunque no sea un ser humano. Bueno, y básicamente es así como se hace la lectura detallada de un cuento. Recuerden que el primer paso es investigar un poquito acerca de la vida del autor, hacer la lectura del cuento, identificar las figuras retóricas o de pensamiento, luego seleccionar de 3 a 5 líneas del cuento y hacer un análisis detallado de pensamiento crítico de estas líneas. No es muy difícil. Recuerden que, como siempre, en el link de la descripción yo les dejo el imprimible de todas mis clases. Vamos a estar teniendo el análisis de varios cuentos que ustedes me han solicitado mucho en las casillas de los comentarios. Recuerden, por favor, suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir mis videos en sus redes sociales. Me ayudan un montón a que no abandone este proyecto educativo y a que me mantenga siempre constante haciendo contenido. Todos los días vamos a estar teniendo shorts bien pequeñitos que nos ayudan a posicionarnos muy bien. Ustedes saben que en este mundo de la inmediatez pues es la clave. Los shorts cortitos, los videos cortos se consumen mucho más, pero también vamos a estar teniendo estos videos un poco más largos para aclarar dudas puntuales que ustedes tengan. Así que recuerden también que si están tomando un curso de literatura, de análisis crítico de obras literarias, específicamente del siglo de oro español, o de literatura latinoamericana, si están elaborando un ensayo y no saben cómo elaborar una tesis, cómo elaborar una introducción, cómo elaborar un desarrollo con argumentos sustentados con citas directas, indirectas, cómo hacer una buena conclusión que invite a la reflexión, o cómo elaborar una lista de referencias siguiendo formato APA o formato MLA, ustedes me pueden mandar un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com y unirse a mi programa de membresías en mi canal de YouTube desde $100 al mes. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.